Hola, muy buen día, estudiantes de prepa en línea de este módulo número 14, El Universo Natural. Mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores y soy su asesor para este módulo. En esta semana número 2 de nuestro módulo número 14 estamos revisando nuestras actividades integradoras, la ciencia en los fenómenos naturales. De esta actividad hablamos el miércoles pasado, así es que les sugiero de alguna duda, revisen la grabación del día miércoles. Ahora bien, nos quedó pendiente el realizar una revisión acerca de nuestra actividad integradora número 4, la tabla periódica y sus aplicaciones. Para quienes se lleguen a conectar a esta sesión síncrona, pueden tomar directamente el audio para poder realizar sus preguntas o comentarios, alguna sugerencia, o bien pueden escribir por medio de el chat de esta plataforma Zoom. Se está generando un video de esta grabación, la cual se subirá a la plataforma de YouTube, donde ustedes pueden escribir aquí sus preguntas en la sección de comentarios. Lo más importante es que sigamos las normas de comunicación virtual. Ahora bien, recordemos el propósito formativo de nuestro módulo número 14, el universo natural, y es reconocer las características del pensamiento científico que sustenta las ciencias experimentales. Ciencias experimentales, física, química, biología, ecología, nutrición, bioquímica. Algunos de estos temas los estamos revisando en este módulo número 14. Y todas estas ciencias experimentales se basan en el método científico experimental, el cual estamos conociendo en esta semana. Ahora bien, el método científico experimental, esta serie de pasos ordenados, nos permite el generalizar el conocimiento, es decir, el obtener conocimiento científico. Ese conocimiento científico nos lleva a desarrollar lo que es el pensamiento científico, analizando que todos esos fenómenos que pasan en la dinámica de nuestro universo. Ese universo es mi entorno, es mi lugar de trabajo, el lugar donde yo vivo, mi propio cuerpo. Ese es mi universo natural. Comprendiendo la estructura de la materia, la cual nosotros ya conocimos, la estructura más pequeña de la materia, y teniendo una interrelación con la energía. En esta semana hemos aprendido acerca de la energía y sobre todo de los diferentes tipos de energía, incluyendo lo que son las energías renovables, que son muy importantes hoy en día. Vamos a pasar a lo que es nuestra actividad integradora número 4. Si queda alguna duda de nuestra actividad integradora número 3, si nos sobra tiempo, por supuesto que podemos revisarla, pero vamos con nuestra actividad integradora número 4, la tabla periódica y sus aplicaciones, ya que esta actividad nos quedó pendiente de explicación el miércoles el miércoles de esta semana. Ahora bien, ¿qué es la tabla periódica? La tabla periódica es cómo ordenamos nosotros los elementos que conocemos y que se encuentran en la naturaleza. Y no solamente los que se encuentran en la naturaleza. Muchos de estos elementos no se encuentran en el universo. Han sido sintetizados en los laboratorios por los científicos a lo largo del tiempo. A estos elementos se les conocen como sintéticos y son alrededor de 30 o incluso un poco más de todos estos espacios que existen en la tabla periódica. ¿De dónde surge este diseño? Bueno, la tabla periódica más común, esta forma de cómo ordenarlos, la realizó un científico ruso llamado Dmitri Mendeleev. Él dio este orden a los elementos de la tabla periódica con los elementos que se conocían en ese momento, es decir, a mediados del siglo antepasado. Incluso los elementos que todavía no se descubrían hasta ese momento, este científico tuvo la capacidad
de dejar esos espacios que correspondían a esos elementos. El propósito de esta actividad es comprender la estructura de la tabla periódica y las implicaciones que tiene en la formación de compuestos orgánicos y de compuestos inorgánicos. Para ello, nosotros vamos a imaginar que tenemos una compañera de generación que se llama Margarita. Ella no puede tener acceso a los recursos que nos marca que tenemos disponibles para esta semana, así es que está pidiendo nuestra ayuda para que le expliquemos qué es la tabla periódica. Para ello, vamos a realizar nosotros una presentación en PowerPoint y esta presentación tiene que estar dirigida hacia Margarita. Es decir, toda esta presentación es una presentación en PowerPoint con audio. Tiene que estar dirigida hacia Margarita, no hacia su asesor virtual. Tiene que estar dirigida hacia ella. Y para ello, nosotros necesitamos conocer la estructura de la tabla periódica, comprender la nomenclatura química y su clasificación, comprender la formación de compuestos orgánicos e inorgánicos a partir de los elementos que se encuentran presentes en la tabla periódica y conocer los elementos que se unen para formar la vida, es decir, compuestos orgánicos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a realizar? Vamos a realizar una presentación en PowerPoint con audio. Lo más importante de esta actividad es que sea explicada con nuestra propia voz. Para ello, es muy importante que nosotros integremos audio a nuestra presentación de PowerPoint. ¿Y cómo podemos lograr esto? Bueno, existe una aplicación en PowerPoint que se llama insertar audio. Desde aquí nosotros podemos insertar el audio que nosotros vamos a integrar dentro de nuestra presentación. Ahora bien, estoy consciente de que no todos podemos, o no todos tenemos la misma versión en PowerPoint donde podemos integrar audio. Así es que nosotros también, y les sugiero que utilicen Canva. Canva pueden subir imágenes, pueden utilizar las autoformas de Canva y sobre todo pueden ustedes insertar audio en su presentación. Lo único que tienen que hacer es colocar en su documento donde está el guión de esta exposición, coloquen la liga o el enlace de su presentación en Canva, procurando y verificando que sea el enlace correcto y que sea el archivo correcto y que me den los permisos para que yo pueda observarla. Y con ello ya cumplimos con esta actividad. Ahora también, por ejemplo, ¿qué pasa si mi presentación de PowerPoint es un archivo muy pesado? Recuerden que nuestra plataforma no puede integrarnos un archivo con más de 20 megas. Si es el caso de su presentación, por favor, permítanme un segundo.
Bueno, entonces, como les comentaba, es importante que entonces nosotros podemos hacer esta actividad en Canva o bien en YouTube. Perdón, en PowerPoint. Si su presentación con audio pesa más de 20 megas, podemos hacer uso de la nube para poder subir nuestro archivo de nuestra presentación y de esta forma cumplir. Les pido encarecidamente que verifiquen que sea el archivo correcto y que me den todos los permisos para que yo pueda observar su presentación con audio. Recuerden que esta presentación es muy importante que esté explicada con su propia voz. Y bueno, ¿cómo vamos nosotros a ayudar a Margarita para que para que le podamos explicar qué es lo que es la tabla periódica? Entonces, en esta presentación con audio vamos a explicarle nosotros qué son las familias, qué son los periodos, qué es el número atómico, el símbolo químico y la masa atómica y la función de estas. Para ello, nosotros en nuestra diapositiva número uno, nosotros vamos a integrar lo que son nuestros datos de identificación, como es nuestro nombre, nuestro grupo, el nombre de nuestro asesor virtual y la fecha de entrega. En la diapositiva número 2 vamos a integrar una imagen de la tabla periódica en la cual vamos a indicar su división por familias de los elementos químicos. También con una imagen de lo que es la tabla periódica vamos a indicar lo que es la división por periodos. En la diapositiva número 4 vamos a integrar una imagen de la tabla periódica en la cual vamos a indicar lo que es la clasificación de los elementos por número atómico. En la diapositiva 5, integrando una imagen de lo que es un elemento de la tabla periódica, vamos a describir lo que es su símbolo químico. Para la diapositiva número 6 vamos a integrar una imagen de lo que es un elemento de la tabla periódica y le vamos a explicar lo que es la masa atómica. Para la diapositiva número 7 vamos a responder a la pregunta, ¿por qué es importante la clasificación de compuestos orgánicos e inorgánicos? En la diapositiva 8 vamos a mencionar tres ejemplos de compuestos orgánicos y tres de compuestos inorgánicos. En la siguiente diapositiva vamos a responder a la pregunta, ¿para qué nos sirve conocer y comprender la tabla periódica? Una vez que nosotros terminemos nuestra presentación con audio, algo importante, si nosotros necesitamos más diapositivas, sin mayor problema, nosotros integramos las diapositivas que nosotros necesitemos. Además, también vamos a integrar una diapositiva, por favor, para las referencias que ustedes utilicen para realizar esta actividad. Si lo hacen en PowerPoint y su presentación tiene un peso menor a los 20 megas, súbanla directamente a la plataforma. Si tiene un peso mayor de 20 megas, por favor súbanla a la nube y en su documento con su guión lo suben a la plataforma junto con la liga. Recuerden, verificando que sea el archivo correcto y que me den todos los permisos para que yo pueda observar su presentación. Si lo hacen en Canva, por favor, se suban también un documento con el enlace de donde se encuentra su presentación. Ok, de esta forma podemos subsanar algunos problemas que nos lleguen a ocurrir cuando nosotros estemos realizando nuestra presentación. Y bueno, la tabla periódica, la que les muestro en esta diapositiva, es la forma abreviada de lo que es la tabla periódica. La tabla periódica en sí es mucho más larga. Las dos series que se encuentran en la parte de abajo, la serie del lantano y la serie del lactino, van integradas en lo que es el periodo número 6 y número 7, lo que hace que la tabla periódica sea más extendida. Para utilizar una forma abreviada, se sacan estas dos series y se colocan abajo, recordando que estas dos series van dentro de lo que es la familia número 3 y el periodo número 6 y número 7. Solo que por comodidad entonces sacamos estas dos series. ¿Por qué toma esta forma lo que es la tabla periódica? Porque los elementos
Los vamos a agrupar de acuerdo a sus características químicas, de acuerdo a sus características físicas, de acuerdo a sus características electrónicas. Y como muchos de estos elementos comparten características, entonces se agrupan dentro de lo que son estas familias. No es una forma caprichosa. Ahora bien, también es importante que nosotros verifiquemos primero la nomenclatura de lo que es la tabla periódica. Si ustedes pueden observar en cualquier tabla periódica, vamos a ver que existen diferentes colores. Los colores no son únicos para todas las tablas periódicas. De hecho, el artista o quien diseñe esta tabla periódica va a utilizar los colores que prefiera. Lo importante es que todos estos colores tengan una nomenclatura y que también los colores representan características de esos elementos. No únicamente para lo que son las celdas, sino también incluso para lo que son el color de lo que es el símbolo químico. Esto nos va a decir si ese elemento en las condiciones también en las que se encuentran reportadas los datos de la tabla periódica, que generalmente se encuentran siempre a temperaturas, a condiciones normales, que es una atmósfera de presión. Algunas se encuentran reportadas a 20 grados Celsius, algunas a 0 grados Celsius. Por ello también es importante que verifiquemos estos parámetros. ¿Por qué? Porque los elementos se pueden comportar en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso, y esto también tiene que estar dentro de la nomenclatura. Ahora, los colores no son únicos, pero sí deben de corresponder en cuanto a las características que tienen estos elementos. ¿Y cuáles son esas características y cuál es su orden? Es lo que nosotros le vamos a explicar a Margarita. Y bien, los elementos se encuentran ordenados en grupos o familias. ¿Qué son estos grupos o familias? Son columnas verticales donde se encuentran los elementos. Estas columnas son 18 y se encuentran actualmente enumeradas de izquierda a derecha desde el número 1 hasta el número 18, iniciando por lo que son los metales alcalinos y terminando en el extremo derecho con lo que son los gases nobles. ¿Por qué digo que actualmente? Porque antes del 2007 tenían otro orden. Estaban divididos en familias 1A y en familias A y familias B, del 1 al 8A y del 1 al 8B. ¿Por qué se toma la decisión la IUPAC de enumerarlas del número 1 al consecutivo hasta el número 18 para que sea más fácil el poder identificar cada uno de estos grupos? Recuerden, son estas columnas verticales. ¿Por qué también se les llama familias? Se les llama familias porque todos estos elementos que se encuentran dentro de estas columnas comparten características tanto físicas como químicas. Generalmente tienen los elementos que se encuentran dentro de estas familias tienen un estado de oxidación igual o semejante o comparten el número de oxidación, además de también lo que es la valencia. Las características físicas y químicas también se comparten dentro de estos grupos que son dentro de estos grupos. Tanto es así que muchas veces a estos grupos o familias también tienen nombres particulares. Generalmente se les da de acuerdo a las características que tienen. Por ejemplo, la familia número 1 o el grupo número 1 se le da el nombre de la familia de los metales alcalinos. Y sí, efectivamente, todos ellos son metales, comparten la misma valencia que es 1. De hecho, es el número de oxidación que es 1. La segunda familia o el segundo grupo es la familia de los metales alcalino-térreos. De lo que es la familia número 3 hasta la familia número 12, se les conoce como metales de transición.
donde se encuentran muchas de las tierras raras. O simplemente familias de los metales, pero también estos tienen nombres particulares. Por ejemplo, la número 3 es la familia del escandio, tenemos la familia del hierro, del zinc, del titanio, y generalmente van a tener el nombre del primer elemento que encabeza a cada uno de estos grupos. Tenemos en la familia número 13 la familia del boro, en la familia número 14 la familia del carbono o los carbonoideos, la familia número 15 o grupo número 15 la familia de los nitrogenoideos o de la familia del nitrógeno. En la número 16, en el grupo 16 vamos a tener a la familia del oxígeno, también se le va a llamar la familia de los anfígenos. En la familia número 17, y esa es una de las más comunes y generalmente se le nombra así, es la familia del flúor o también se le llama la familia de los halógenos. La familia número 18 es la familia de los gases nobles y en su nombre lleva las características físicas. ¿Por qué? Porque todos estos elementos de la familia número 18 están en estado gaseoso. También muchos de los halógenos como el flúor, el cloro, el bromo o el yodo a temperaturas normales. Entonces, conociendo estos grupos o familias, también nos damos cuenta de muchas de las características que éstas tienen, pero no es la única forma en la cual se encuentran ordenados o podemos encontrar características de los elementos, ya que también los elementos están ordenados de acuerdo a sus periodos. Y los periodos son 7 y se enumeran desde la parte superior hasta la parte inferior. Y recordando lo que es el modelo atómico de Bohr, si ustedes recuerdan en este modelo atómico, los electrones se encuentran en capas y cada una de estas capas tiene diferente energía en esos electrones. Es por ello, cada uno de estos niveles va a obedecer a un periodo. Por ello también es que son 7. Así como nosotros empecemos a disminuir en lo que es la tabla periódica, aumentando en los periodos, entonces también van a tener una mayor cantidad de electrones. Y estos periodos, estas filas horizontales, ¿a qué obedecen también? Obedece a que a su configuración electrónica, a la cantidad de electrones que tiene y cómo están distribuidos en estos orbitales alrededor del núcleo. Así es que también los podemos clasificar de acuerdo a estas características. Todos los elementos que se encuentran dentro de esos periodos van a querer tratar de alcanzar la estabilidad del gas noble que se encuentra en ese propio periodo, o bien de regresarse al anterior. Estas son características de acuerdo a sus estados cuánticos de energía. Es un tema muy interesante, pero que no lo vamos a revisar en este módulo número 14, pero es importante saber que también se encuentran y que dentro de estos periodos cumplen con este ordenamiento electrónico de su configuración de electrones que tiene. Algo muy importante y es cómo le damos una numeración consecutiva a los elementos que se encuentran en la tabla periódica, es de acuerdo a su número atómico. El número atómico, recordando lo que son esos modelos atómicos, va a corresponder a la cantidad de protones que cada uno de estos elementos tiene en su núcleo. Em, es importante este número atómico, ¿por qué? Porque indirectamente también nos dice la cantidad de electrones que tiene. Recuerden, todos los átomos de los elementos son eléctricamente neutros, es decir, tienen la misma cantidad de protones que de electrones girando alrededor del núcleo. Una forma de cómo enumerarlos consecutivamente es de acuerdo a ese número atómico que estos tienen, iniciando por el número uno y terminando hasta el elemento 104, que es el Rutherfordio o el Kurchatowio. Hay algunos elementos que tienen dos nombres, también son menos, pero tienen dos nombres.
¿Por qué hasta el 104 que acabo de mencionar? Van a decir en la tabla periódica que yo tengo tiene hasta el elemento 118, el unognium, el unoquantum, el unudecium. O tal vez van a aparecer con algunos nombres particulares. Hasta el elemento 104 tienen nombres oficiales. ¿Qué quiere decir esto? Que estos nombres se han acordado de acuerdo a su descubridor o de acuerdo a las características del propio elemento. A partir del elemento 105, además de ser eh, elementos sintéticos que no existen en la naturaleza, todavía la comunidad científica no se ha puesto de acuerdo para darles un nombre propio a todos estos elementos que están, o bien que ya se han descubierto y validado, o que están por descubrirse todavía. Lo más importante aquí en respecto al número atómico es que todos tienen un orden consecutivo y creciente, iniciando por el número uno en la familia número uno y en el primer periodo, es decir, en la parte superior izquierda y continuando hacia la derecha. En ese mismo periodo vamos hasta el helio en la familia número 18 y bajamos al siguiente periodo y vamos desde la familia número uno guiándonos hasta la familia número 18 y así le damos un orden consecutivo y creciente de acuerdo a su número atómico. El símbolo químico. Todos los elementos se simbolizan mediante un código de una letra o de dos letras. Siempre que sea una sola letra va a ser mayúscula y siempre que sean dos letras, la primera va a ser mayúscula y la segunda va a ser minúscula. De esta forma nosotros simbolizamos lo que son los elementos en la tabla periódica. Ahora bien. Este código de símbolos químicos es universal, no va a cambiar en los diferentes idiomas. Si nosotros tenemos una tabla periódica en japonés, en ruso o en inglés, van a tener exactamente la misma información. Ahora, el símbolo químico no va a cambiar independiente del idioma. La demás información pues va a estar en el idioma en el que se haya hecho esa tabla periódica, pero el símbolo químico no, el símbolo químico es universal. Ahora, de dónde provienen estos símbolos químicos? Pues proviene del nombre de los elementos. Y los nombres de los elementos provienen de diferentes idiomas o lenguas. Derivan del inglés, derivan del ruso, del alemán, del francés, del italiano y derivan del latín. Muchos de ellos en nuestro idioma, en español, tal vez van a corresponder a las a las primeras letras de su nombre. En el caso del hidrógeno, pues su símbolo va a ser H. En el caso del helio, su símbolo va a ser He y concuerdan con lo que es el español. ¿Por qué? Porque de muchos elementos sus nombres derivan del latín y recuerden que el español es una lengua romance, deriva de lo que es el latín y es por ello que concuerdan. Pero veamos el caso, por ejemplo, del oro. El oro, su símbolo es AU. No concuerda, por ejemplo, con el nombre en español, pero sí con el nombre en latín. En latín, el oro se escribe aurum y corresponde a este vocablo en esta lengua. Y así con cada uno de los símbolos de los elementos químicos. Algo muy importante, también la masa atómica. La masa atómica, al igual que el número atómico, es un número creciente. ¿A qué se refiere la masa atómica? Recordando esos modelos atómicos que nosotros estudiamos la semana pasada, los modelos atómicos al menos lo que nosotros aprendimos es que en ese núcleo, en el núcleo atómico, se encuentran tanto los protones como los neutrones. La masa atómica va a corresponder a la suma de la masa de estas partículas.
El hidrógeno, como tal, como elemento, es el único elemento que no va a tener neutrones en su núcleo. Por eso su masa atómica únicamente va a corresponder a la de un protón. Vamos a denotar que del helio hasta el calcio, que es el elemento número 20, vamos a notar que su masa atómica respecto del número atómico prácticamente es el doble. Porque desde el helio hasta el calcio, los elementos tienen la misma cantidad tanto de protones como de neutrones. Pero a partir del escandio y 20 o 25 elementos más adelante, van a tener un poco más de neutrones y así se van a ir aumentando conforme tengamos un elemento con un número atómico mayor. Su masa atómica va a ser mucho más del doble. ¿Por qué? Porque van a necesitar más neutrones para poder estabilizar su núcleo atómico. Es por ello que vamos a ver también esta masa atómica en un número creciente. Recordando, entonces, esta masa atómica va a corresponder a las masas de los protones y de los neutrones que se encuentran en el núcleo atómico de estos elementos. Y bueno, ¿por qué es importante que nosotros conozcamos la tabla periódica respecto a la formación de compuestos orgánicos e inorgánicos? Porque la química también se clasifica de acuerdo a la formación de compuestos. Vamos a clasificar como compuestos orgánicos a todos los elementos que dentro de su estructura no van a contener, perdón, carbono, pero no únicamente carbono como tal, sino carbono formando enlaces principalmente con hidrógeno, con oxígeno y con nitrógeno. A esto los vamos a conocer como compuestos orgánicos. Y estos compuestos son muy abundantes. Es por ello que clasificamos a estos elementos dentro de otra clasificación, otras nomenclaturas y dentro de otra área de la química para su estudio. Además de que los compuestos orgánicos también los vamos a encontrar dentro de lo que son los organismos vivos. Mientras que los compuestos inorgánicos van a ser también compuestos que también van a incluir en algunos casos al carbono, pero que no van a tener enlaces directos con hidrógeno u oxígeno. Em, y cada uno de estos grupos de compuestos químicos van a tener características también semejantes. Por ejemplo, los compuestos orgánicos, el enlace que va a estar presente va a ser el enlace covalente. El carbono va a presentar concatenación. Se van a presentar isómeros y estos que son compuestos que tienen el mismo peso molecular pero que se encuentran ordenados espacialmente de una forma diferente. Algo característico es que la mayoría de los compuestos orgánicos se queman. Los compuestos orgánicos son solubles en disolventes orgánicos y sus reacciones son lentas y rara vez cuantitativas. ¿Qué ejemplos de compuestos orgánicos tenemos? Hasta el día de hoy se encuentran sintetizados más de 140 millones de compuestos orgánicos. Tenemos muchísimos, pero muchísimos ejemplos de compuestos orgánicos. Los azúcares, como el azúcar de mesa que nosotros utilizamos en casa, que es la sacarosa, o la glucosa, la fructosa, la manosa, la lactosa, la galactosa, las proteínas como la hemoglobina, la insulina, los aminoácidos que conforman todas las proteínas, como la glicina, el triptofano, la histidina, la leucina, la isoleucina, el ácido glutámico, componentes de otras estructuras orgánicas como de la madera, como lo es la celulosa, la hemicelulosa, las ligninas, gases. El gas que nosotros utilizamos en casa para nuestra estufa, para nuestros boilers, también son compuestos orgánicos, son un tipo de hidrocarburos, como lo es el metano, el propano, el butano.
los aceites que utilizamos nosotros en la cocina o que se encuentran en los alimentos, como el oleico, el linolénico, el esteárico, el palmítico, alcoholes como el etanol, el metanol, el propanol. Hay muchísimas sustancias que conforman los compuestos orgánicos. Así es que tenemos demasiados ejemplos para nosotros colocar dentro de nuestra actividad. Ahora, ¿qué pasa con los compuestos inorgánicos? Los compuestos inorgánicos presentan el enlace covalente, perdón. El enlace que más los caracteriza es el enlace iónico. No presentan concatenación, no presentan isómeros, por lo general no se queman, son solubles en agua la mayoría de ellos y reaccionan de una forma rápida y cuantitativa casi siempre. De ahí vamos a tener tal vez el compuesto inorgánico más importante, que es el agua, la sal, que es el cloruro de sodio, la sal que nosotros utilizamos en casa, el ácido muriático que tenemos en casa, el amoníaco, gases como el dióxido de carbono, el hidróxido de potasio, ácidos como el ácido clorhídrico, el ácido nítrico, el ácido sulfúrico, el ácido fosfórico. De los compuestos orgánicos al día de hoy existen más de 36 millones de compuestos inorgánicos sintetizados hasta este momento. Y todavía faltan algunos más por poderse sintetizar. Así es que tenemos millones, para nosotros tomar algunos ejemplos que se nos están solicitando. Recuerden que para esta actividad es importante que nosotros realicemos una presentación en PowerPoint con audio. Tiene que ser explicado con nuestra propia voz. Ahora bien, como les mencionaba, yo les recomiendo que lo hagan en Canva. Canva es una herramienta muy versátil donde nosotros podemos insertar audio dentro de esta aplicación. Y para que sea evaluada, por favor, peguen el enlace en un documento y súbanlo a la plataforma y denme todos los permisos para que yo pueda revisarlo. Verifiquen que los archivos sean correctos. Recuerden que esta presentación debe de estar dirigida hacia Margarita. ¿Quién es Margarita? Es una de nuestras compañeras de prepa en línea que nos está solicitando nuestra ayuda para poder comprender lo que es la tabla periódica. Es importante que nosotros expliquemos de manera clara la estructura de la tabla periódica con cada uno de esos elementos que se nos están solicitando, los grupos, los periodos, el símbolo químico, la masa atómica. Es importante que respondamos de forma clara a la pregunta sobre la clasificación de compuestos orgánicos e inorgánicos, que mencionemos tres ejemplos de compuestos orgánicos y tres ejemplos de compuestos inorgánicos, y que respondamos de forma clara a la pregunta sobre la utilidad de conocer y comprender la tabla periódica. Esta actividad es muy versátil, es muy importante, para que nosotros podamos realizarla de manera apropiada, eh, recordando que esta explicación debe de ser dirigida hacia lo que es Margarita. ¿Ok? Ah, espero que si existe alguna duda, por favor, me pueden escribir en vía mensajero, también lo pueden hacer vía correo electrónico, pero les respondería más rápido si lo hacen vía mensajero. Y bueno, vamos a revisar y creo que es importante algunos detalles respecto de nuestra actividad integradora número 3. Recuerden, en nuestra actividad integradora número 3 nosotros tenemos que cubrir diferentes rubros respecto de los artículos que nosotros vamos a buscar en Internet que hablen acerca de lo que es la lluvia ácida. Recuerden, tenemos que identificar las principales características de la lluvia ácida, 5 causas y 5 consecuencias de la lluvia ácida en el ambiente. Investigar qué tipos de reacciones químicas pues, se producen durante la lluvia ácida, que coloquemos tres ecuaciones químicas que representen esas reacciones y
es importante que nosotros calculemos su entalpía para poder clasificarla de acuerdo a su carácter energético, si esa reacción es exotérmica o si es endotérmica. Y también responder a la pregunta, ¿cómo se puede aprovechar la energía de los fenómenos naturales? Y redactar una conclusión de al menos 120 palabras. Una vez que tengamos, y por favor recuerden que esto es muy importante. Una vez que nosotros de nuestra actividad integradora número 3 tengamos toda esa información, es importante cómo la estructuremos. Para subir nuestro documento debe de tener una portada con nuestros datos de identificación. Después de esto debe de tener una introducción. Esta introducción debe de ser breve, importante que sea en un párrafo de 8 a 10 renglones, hablando acerca de lo que va a contener nuestro documento. Después, en la parte de desarrollo, nosotros vamos a integrar las características de la lluvia ácida, las 5 causas y las 5 consecuencias de la lluvia ácida en el medio ambiente, colocar las 3 reacciones con los cálculos. Esos cálculos los pueden hacer a mano, tomar una foto y pegarla en su documento. Responder a la pregunta de por qué es importante cómo se puede aprovechar la energía en los fenómenos naturales y recuerden basarse en los diferentes tipos de energía y sus fuentes, justificando bien estas respuestas. Y finalmente vamos a agregar esa conclusión que nosotros redactamos de 120 a 150 palabras. Esto es lo que de esta forma nosotros vamos a estructurar lo que es esta actividad. Por favor, no se les olvide colocar la introducción, nuestra actividad integradora número 3, así como para nuestra actividad integradora número 4, no olvidar que esta presentación debe de estar dirigida hacia Margarita. Ok, jóvenes estudiantes de prepa en línea, eh, eh, envíen sus actividades antes del cierre de la plataforma. Recuerden que los días domingo por la noche la plataforma se llega a saturar por la cantidad de actividades que se suben a plataforma. Eviten cualquier tipo de contratiempo que se pueda presentar para realizar esta actividad. Me despido de esta sesión. Para mí es un gusto haber estado con ustedes. Cualquier duda, por favor, escríbanme vía mensajero. Hasta luego.